Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de El Cohete a la Luna Radio, aquí por la Radio de las Madres. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día, Marce. Buen día, la retornada Josefina Bolis. Buen día. Buen día, Pablo Bin del otro lado y Rolo Fernández del otro lado del vidrio, digo, del estudio de aquí de la Radio de las Madres. Una mañana desapacible de un 9 de julio, ¿no? Un 9 de julio muy particular, día de la independencia en la Argentina, en un momento, en un contexto, digo, tan peculiar, ¿no? De tanta malinterpretación del concepto de lo que es la libertad y lo que es la independencia. Siempre es día de la demanda por más independencia. Claro, pero digamos, la independencia o la libertad de aquello que te hace bien o que te cuida, digo, es una especie de contrasentido, ¿no? Digo, y tenemos mucha gente que pretende libertad de esa manera, ¿no? Digo, no quiere que nadie vele por sus derechos, o sea, prefieren valerse en teoría por sí solos, ¿no? Medio raro, pero bueno, son los tiempos que corren y no solo en este país, ¿no? ¿Quién es el escorpión, Horacio Berbisky? El escorpión, que es el título de mi nota de hoy, es el contador Gerardo Morales, candidato a vicepresidente, acompañando a Horacio Rodríguez Larreta. Desde que fue seleccionado para esa tentativa, los actos de Morales se interpretan en función de la primaria que su compañero de fórmula mantiene con la ex ministra de Seguridad, Patio Bullrich. ¿Por qué Larreta eligió a Gerardo Morales? Porque preside la Unión Cívica Radical, que es uno de los dos únicos partidos que tiene una estructura nacional que le asegura a Larreta representación en cada distrito, por remoto y pequeño que sea. Acuérdense que en el año 15 Morales propuso en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical que, además de aliarse con Mauricio Macri, se aliaran también con Sergio Massa, pero perdió esa propuesta. Ahí Durán Barba fue muy insistente en ese sentido, pero consiguió de todos modos autorización para hacer esa alianza con Massa en Jujuy. Y de ese modo su compañero de fórmula fue Carlos Joaquín, que revista en el Frente Renovador. Y en ese sentido Morales fue una avanzada dentro del radicalismo, no porque ahora el radicalismo se vaya a aliar con Massa, pero sí porque está incorporando una cantidad de peronistas a la violeta como Massa. Ahora, a Rodríguez Larreta también le atrajo que Morales fuera un tipo de acción, que es la frase que eligió Rodríguez Larreta para presentarlo como compañero de fórmula. ¿A qué se refería con un tipo de acción? Se refería al encierro de Milagro Sala, condenada por un poder judicial que Morales colonizó en cuanto asumió la gobernación. A Morales le llevó una semana hacer lo que a Menem le llevó un año. Amplió la corte y la anegó de sus partidarios. Se refería también al desmantelamiento de la organización barrial Tupac Amaru que creó Milagro Sala, y a la represión sin contemplaciones de docentes y pueblos originarios que reclaman contra la Constitución sancionada de apuro para marginar a las comunidades locales de cualquier palabra respecto de la explotación de los minerales raros que hay en sus tierras, y la penalización de toda protesta
que no haya sido autorizada con antelación por el gobierno. La Constitución jujeña prohíbe que los miembros de la Convención Reformadora desempeñen también otro cargo. Morales la presidió. Y cuando se generalizaron las protestas indígenas, dejó sin efecto la vigencia de los artículos que afectaban a los indígenas. Por sí y ante sí, él dejó sin vigencia. Él, por eso, decide todo, digo, es todos los poderes en uno, ¿no? Todos los poderes en uno. Por eso siempre me resultó divertido la forma de los apodos que le pone Rinconet, digo, la retaíla: Gerardo I, visir de la Puna, Marajá del Potosí, Marqués de Ledesma, León de Tilcara, martillo de protestas, orgullo radical y azote de Dios, Gerardo el Magnánimo. ¿Qué lo dio? Vamos, Rinconet. Bueno, como las protestas no se diluyeron, Morales decidió tirarles por la cabeza con el Código Penal. Es una escalada que a mí me resulta difícil creer que pueda tener final feliz para Morales. Estaba releyendo algunos materiales interesantes que me resultaron muy pertinentes. Hace medio siglo Italia aprobó una serie de leyes especiales al tiempo que se profundizaba la crisis económica, y hubo un seminario sobre orden y democracia en la crisis organizado por la revista La Cuestión Criminal, y en ese seminario un jurista napolitano, juez además, Antonio Bevere, vinculó el tema penal con la cuestión salarial, cosa que hoy es bastante evidente, pero hace medio siglo no era tan evidente. Según Bevere, cuando los salarios industriales aumentaron más que la productividad, cosa que ocurrió en la segunda posguerra, el capital reaccionó con un plan de reconversión del aparato productivo que comprendió reducción del costo del trabajo, aumento de la productividad, disminución de la ocupación e incremento del trabajo en negro. Para salir de la crisis, la racionalidad productiva del capitalismo previó un plano de ilegalidad con una indiferencia por las condiciones de vida de los trabajadores que no mereció ninguna sanción del sistema penal. Es decir, el capital reivindicó su autonomía de cualquier vínculo que no derivara de su racionalidad productiva, y esto, según Weber, está vinculado con la correlación orden público relanzamiento productivo, que de otro modo sería incomprensible. El relanzamiento del modelo de producción capitalista todavía debe atravesar un empeoramiento neto de las condiciones de vida de los trabajadores y los ciudadanos, vaticinaba hace medio siglo Weber. Obviamente ocurrió, es la realidad de hoy. Los trabajadores y los ciudadanos deberían dirigir su atención, su disidencia, hacia enemigos internos bien individualizados y muy desacreditados: ladrones, rateros, violentos. Es una obra de educación de las masas, para que odien al ladrón que roba un auto, teman a quien secuestra una persona, desprecien a quien abre fuego contra la policía, pero ni se acuerden del industrial que aumenta el nivel de explotación del trabajo. Parece escrito pensando en la Argentina de hoy, y específicamente en el Jujuy de Morales, que lo propone como modelo para la Argentina de mañana o de pasado mañana, digamos, en caso de que lleguen al gobierno. Bueno, Morales es un personaje curioso, porque él es nieto de bolivianos. Su abuela materna nació en Tupiza y su abuelo en Camargo. No obstante, Morales ha hecho honor al dicho colonial de las clases altas jujeñas que yo aprendí en mis viajes a Jujuy
para investigar la situación de Milagro Sala. La frase, digamos, que las clases altas jujeñas desde la colonia repiten es: a los negros y a los mulos, palos por el culo. No solo es nieto de bolivianos, Morales además es salteño, nació en Salta, no en Jujuy. Su abuela María, que según los testimonios que se recogen allí era una mujer callada y sumisa, vestía con la amplia pollera y las trenzas en coronita típicas de las cholas. Se las cortó las trenzas, para sorpresa de sus vecinos, cuando el nieto Gerardo se postuló a su primer cargo electivo como diputado provincial en 1989, es decir, hace 34 años. 2 años después ya fue candidato a la vicegobernación. Fue reelecto diputado en el 93 y fue 3 veces derrotado como candidato a gobernador, en el 95, en el 99 y en el 2011. Ahora, esa persistencia del derrotado revela que desde entonces era una figura central en el radicalismo, porque de otro modo no se entiende que después de una y otra derrota vuelvan a postularlo como candidato. También presidió el bloque de diputados provinciales del radicalismo y además, y este es un dato a tener en cuenta, se encargó de la finanza del Comité Nacional del Radicalismo. Bueno, en el 2000 comenzó su proyección nacional. Fue viceministro de Desarrollo Social de la Primera Alianza, con el presidente Fernando de la Rúa y la ministra Graciela Fernández Mejide. Fernández Mejide, digamos, es una pionera en la politización de los derechos humanos, es decir, ella no era una dirigente política, era una militante de derechos humanos, fue secretaria de la CONADEP y usó eso para obtener una posición política, un cargo político, fue incluso precandidata a la presidencia y fue ministra. Es decir, en ese sentido fue realmente precursora en el tema de la politización de los derechos humanos. ¿Quién hizo ese ruidito? Me parece que fue mi teléfono, a pesar mira, de que lo puse en mudo. Yo no fui. Bueno, aquel ministerio del que también formaba parte Patio Bullrich redujo un 13% los ingresos nominales de empleados estatales y de jubilados. Y se produjeron en esa época los primeros cortes masivos de rutas y de vías férreas en el conurbano bonaerense. Durante uno de esos cortes, Fernández Mejide envió a Morales a La Matanza y el gobernador Carlos Rucauf a su vicegobernador Felipe Solá para negociar con las organizaciones piqueteras que habían interrumpido la avenida Cristianía y las vías del ferrocarril Sarmiento. Morales tuvo ahí actitudes muy despectivas con los manifestantes y eso empantanó las negociaciones, porque más que un negociador era un provocador. Solá me contó su intervención en el tema y me dijo que llamó a Olivos, a la residencia presidencial, de madrugada y pidió que lo sacaran a Morales, porque con ese estilo insultante agravaba la situación. De la Rúa lo relevó y en lugar de Morales llegó Marcelo Stubrin, y ahí las cosas se encarrilaron con sensatez, según el recuerdo de Solá. Bueno, ustedes se acuerdan lo que pasó con De la Rúa. Cuando estaba a punto ya de estrellarse,
Morales fue elegido senador nacional por Jujuy en las elecciones de medio término de 2001, lo cual le brindó asilo en el momento de la catástrofe que se precipitó. Sí, saltó del barco justo a tiempo. Él juró el 10 de diciembre y el 20 se pudrió todo, pero él ya estaba a salvo en el Senado. En el 2007 se postuló para la vicepresidencia, ya no para la gobernación sino para la vicepresidencia, como compañero de fórmula de Roberto Labaña, y ocuparon el tercer lugar con menos del 17% de los votos. Pero además consiguió que su hermano Freddy, que es el operador de los negocios de la familia, se instalara en el directorio del Banco Hipotecario Nacional. Salteño como Morales, contador como Morales, Freddy Morales también fue diputado provincial por la UCR, presidente de su comisión de economía en la legislatura y tesorero del Comité Radical Jujeño, mientras Gerardo atesoraba los fondos del Comité Nacional. Esto es una concepción del poder. Es decir, son datos que no se suelen mencionar sobre Morales, pero son fundamentales para entenderlo. Siempre sentado sobre la caja, desde muy joven. Y administrándola como un presupuesto familiar. Por supuesto. Bueno, Morales además es el campeón nacional del nepotismo. Esto puede ser un poco... ¿Escuchaste, Rinconete? Falta un título por ahí. Esto puede ser un poco monótono, pero me parece que es imprescindible. Tiene 25 miembros en el gobierno. 25 personas de su familia en el gobierno provincial. Sus hijos, Gastón es secretario legal y técnico de la gobernación y luego presidente de la empresa Cannabis Avatara. Su hijo Facundo, coordinador general del Festival de Cine de Altura. Sus hermanos Héctor, Freddy Morales, secretario general de Gobernación. Walter Rolando Morales, presidente del Instituto de Vivienda de Jujuy, y María del Carmen Morales de Cuellar, designada del Congreso de la Nación. La designación de Walter Morales en el Instituto de Vivienda fue fundamental para la destrucción de la Tupac Amaru. Ya vamos a ver por qué. Sus primos y tíos: Patricia Morales, su prima Patricia, coordinadora del programa de educación sexual integral del Ministerio de Educación. Su primo Néstor Navarro, coordinador general del Ministerio de Seguridad. Su primo Armando Navarro, contratado en la legislatura. Su tío Luis Morales, planta permanente de la legislatura. La esposa de Luis Morales, Andrea Arco, planta permanente de la legislatura. Su primo Jorge Sebastián Morales, secretario de Freddy Morales en la gobernación. Su primo Nicolás Morales, designado en el Consejo Deliberante de San Salvador. Su prima Ana Martinich, designada en el ANSES de Jujuy. La hija de Freddy Morales, Lucía Fabiana Morales, sobrina del contador Morales, designada en los tribunales. El yerno de Freddy Morales, Ricardo Santoro, agua potable de la provincia. El hijo de Freddy Morales, Gonzalo Agustín, en el bloque del radicalismo provincial. La nuera de Freddy Morales, Florencia Aguilar, designada en tribunales de la provincia. El sobrino, Mauricio Lescano, planta permanente en tribunales de la provincia. Pero digamos, no solo los parientes, los ex parientes también. Su ex esposa y su ex cuñado de Freddy Morales, Patricia Reina, designada en el Congreso de la Nación. Carlos Alejandro Reina, ex cuñado de Freddy Morales, contrato de locación de servicio en el Congreso de la Nación. Y el cuñado de Walter Morales, Ernesto Nucci, designado en el Congreso de la Nación. Es decir, cuando decimos que es el campeón nacional del nepotismo,
lo fundamentamos, sabemos por qué lo decimos. Ahora, Morales también avanzó sobre el peronismo al casarse con la sobrina nieta del ex gobernador Carlos Snopek, a su vez hija del ex gobernador Guillermo Snopek, Tulia Snopek. Y decíamos que Walter intervino el Instituto Jujeño de la Vivienda, que fue fundamental para desarbolar a la Tupac Amaru, porque durante los gobiernos kirchneristas la Tupac puso en crisis el monopolio de la construcción por las empresas constructoras asociadas al binomio peronista radical. ¿Por qué las puso en crisis? Porque construía más rápido y más barato. Y eso no era perdonable. Eso tenía que ser castigado. Y además era un obstáculo para la atracción de Morales por nuevos negocios, como la marihuana, la energía solar y el litio, que ha sido motivo de varias denuncias por parte de Milagro Sala y de los tupaqueros. Bueno, ahora con la reforma de la Constitución, Morales pretende terminar de abrochar toda esta obra. Ahora que se va de la gobernación porque termina el mandato y aspira a ser vicepresidente, propuso esa reforma en tiempo récord. Él dice que no, que hubo tiempo de sobra. ¿Por qué tiempo de sobra? Porque el proyecto lo mandó en septiembre a la legislatura. Se votó en la legislatura en noviembre y se convocó a la convención reformadora. Eso es tiempo récord. ¿Qué debate hubo? Y esa reforma constitucional tiene dos elementos muy significativos. Uno es la penalización de la protesta. Hay que pedir permiso con antelación, decir por dónde vas a ir. Y la otra es la exclusión de los pueblos originarios de la consulta para la explotación de los recursos naturales en sus tierras ancestrales. Que por supuesto la Constitución no lo dice así. La Constitución dice que sí se los va a consultar, pero lo dice en una forma tal que permite luego que no se los consulte. El Gobierno Nacional pidió la inconstitucionalidad de la reforma jujeña a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, la Corte Suprema debería realizar una investigación in situ que de ninguna manera forma parte de los hábitos del Tribunal Supremo, porque el texto en sí está blindado por una pluma astuta de Ricardo Gilavedra. Gilavedra integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde el año pasado se sienta en el sitio que yo ocupé por 3 décadas en la Junta Directiva de Human Rights Watch Américas. Y en el texto de la Constitución, todo lo que Gilavedra aprendió en el desempeño de esos cargos está volcado en una forma retórica muy hábil, muy astuta, que encubre la realidad de lo que esa reforma significa. Si a esto se suman las inclinaciones de la Corte, que son bien conocidas, la probabilidad de un fallo reparador, la verdad, no es de ninguna manera descollante, ¿no? Ahora, decíamos, lo eligió porque es el presidente del radicalismo y lo eligió porque es un tipo de opción. Ahora, ese equilibrio entre los dos elementos se fue alterando a medida que crecían las propuestas simplistas de Bullrich. Bullrich directamente, en los mismos términos que lo dice Antonio Bevere, asocia la criminalidad con la protesta social
y propone reprimir ambas sin miramientos. Es decir, que este Morales candidato es cada vez menos radical y cada vez más represor. Pero bueno, a diferencia de Bullrich, tiene asesores que enmascaran esas pulsiones con buenas palabras. Y Gilavedra le da letra para la reforma constitucional y antes le dio letra para la persecución a Milagro Sala, cosa que yo detecté en uno de mis viajes, y lo hace, bueno, en el estilo Gilavedra. Él no aparece, él no figura, pero en el juicio contra Milagro hay sentado un abogado que nadie sabe quién es. Bueno, yo conseguí su email, y su email es fulano de tal @estudiogilavedra.com. Esto es clásico de Gilavedra, siempre procede así. Cuando renunció a la defensa de Telecom en contra de los usuarios del servicio, hizo gran alaraca con esa renuncia, pero dejó a una socia del estudio a cargo. Siempre procede del mismo modo. Es un hombre muy astuto, muy astuto. Ahora, Morales, digo, además hay que ver las características psicológicas del personaje, ¿no? Es una de esas personas que ante un abismo aceleran. Esta semana anunció que ya tiene 150 detenidos y que les va a caer con penas que llegan hasta los 25 años de prisión y las multas de hasta 2 millones de pesos, 2 millones y medio de pesos. Una conferencia de prensa surrealista del fiscal de Estado Miguel Rivas, el ministro de Seguridad Guillermo Corro y el procurador jujeño Sebastián Alvesa, que se frunce el ceño y pone cara de malo. Dijeron algo que repetiría Morales muy poco después, que se trató de un golpe institucional. Y según el fiscal de Estado Rivas, hubo delitos practicados con una virulencia majestuosa. Qué poético. Delitos perpetrados con una virulencia majestuosa contra la Constitución, que prohíbe las protestas y que estaba en vigencia, aunque todavía falte la ley reglamentaria. Bueno, esa ley reglamentaria es suplida por los artículos del Código Penal. La verdad es que responder a una protesta masiva contra decisiones políticas con un código creado hace un siglo para castigar delitos es demencial, es una respuesta demencial. Ahora, esa conferencia de prensa fue un enunciado monótono de artículos del código que castigan con pena de hasta 25 años de prisión y reclusión por el ataque a la legislatura, que es el recinto más sagrado que tiene la democracia. Hasta 25 años el secuestro de 3 efectivos policiales en el acceso a Purmamarca. Hasta 20 años por el ataque al Consejo Deliberante de Humahuaca. Hasta 20 años por instigación e impedimento de la libre circulación. De 10 a 25 años por privación ilegítima de la libertad. De 1 a 6 por sedición. De 2 a 8 años por tentativa de homicidio. De 3 a 15 por estrago doloso. De 3 a 4 años por daños a bienes de uso público. De 6 meses a 2 años por atentado contra la autoridad. De 15 días a 1 año por resistencia a la autoridad. De 6 meses a 2 años por lesiones leves. Hasta 5 años por el impedimento y estorbo de los servicios de salud impidiendo el paso de ambulancia. Y de 15 días a 6 meses por estorbo funcional. ¿Qué será estorbo funcional?
pero te tiran con el Código Penal. Pero estas son las cosas que explicó en la conferencia de prensa el fiscal de Estado, y que no son abstractas, se refiere, cada uno de estos se refiere a uno o más de un caso concreto. Digamos, es lo que ya hicieron. Rivas, por si hiciera falta, aclaró que su dependencia es parte del Poder Ejecutivo. Bueno, otra de las cosas que incriminó es la formación de multitudes frente a los consejos deliberantes. Bueno, esta práctica de Morales en Jujuy contradice el discurso con que Rodríguez Larreta confronta a Bullrich en el debate de Juntos por el Cambio, porque el jefe de gobierno repite una y otra vez que la policía puede intervenir para despejar un corte pequeño, pero que es impotente cuando la movilización abarca a miles de personas, como ocurre en Jujuy. Y el jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, recuerda que durante la gestión de Bullrich como ministro de Seguridad de la Nación no logró erradicar los piquetes. ¿Qué es lo que le va a pasar a Morales ahora? Tampoco va a poder. Es decir, el tratamiento de un conflicto social tan profundo con las herramientas del sistema penal requiere dosis siempre crecientes de violencia hasta quebrar al movimiento popular. No es que no se pueda, sí se puede. Pinochet en Chile lo hizo, pero ¿a qué precio? Es decir, esto es impracticable con la plena vigencia de las garantías constitucionales que Morales intenta suprimir en su provincia, mientras dice que consagra derechos. Es esa combinación. Digo, Morales es un caso muy peculiar de fascista neo. Es decir, Morales no grita, digamos, sus discursos no se parecen a los de Mussolini. Está lleno de esa letra astuta que le provee Gil Lavedra. Ahora, bastó que Morales anunciara estas medidas represivas para que los cortes de tránsito, que eran parciales, se volvieran totales. Bueno, después del fiscal de Estado habló el ministro de Seguridad, que dijo que su departamento contravencional realizó las actas por desorden, escándalo, molestias a terceros, omisión de ceder paso a vehículos oficiales, como ambulancias, móviles policiales y de bomberos, reuniones públicas tumultuarias, actos contra personas físicas y jurídicas, perjuicios a la propiedad pública y privada. Bueno, en el momento cuando se dio la conferencia de prensa esta, ya había 5 sentenciados con multas que van desde los 500.000 hasta los 2 millones de pesos, que los condenados no tienen cómo pagar. Son sumas que para la gente que ha sido incriminada son absolutamente fuera de su alcance. Ahora, Morales no está solo, digo, porque estos personajes necesitan un terreno en el cual puedan arraigar. Y digo, las cosas que se escuchan en Jujuy son muy impresionantes. Hay una diputada provincial del radicalismo que se llama Natalia Sosa, que opina que los heridos deberían agradecer que las balas que le dispararon han sido de goma. Gracias, señor policía, por vaciarme un ojo con una bala de goma. Escuchala. Me da pena que no lo puedan ver. Me da pena de tanta ignorancia. Me da pena. Porque esa gente que está ahí no es buena gente. Esa gente es la que está incitando a la violencia. Y vos, a uno lo han criado que la autoridad es la autoridad.
no podés venir a hacer eso de madre. Entonces, bueno, yo salgo con una metralleta un día que se me canta y cago tiro a todo y está bien. No, no es así. Esa gente incita a la violencia. Incita a la violencia. Y la policía tiene que responder. Los tienen que llevar todos presos. Entonces, ¿de qué hablamos? No sé. No sé, de tiro de goma. Y sí, que agradezcan que de goma. Porque, no, con permitir, yo por lo menos yo elijo la paz. Esos tipos violentos, yo no los banco. Yo no los banco. Estuvo a esto del furcio, porque yo iba a decir yo estoy por la violencia y se frenó y dijo el cambio y dijo yo estoy por la paz. Fue muy gracioso. Estoy por la paz a tiro de metralleta. Es una cosa descomunal. 2 pibes perdieron el ojo, además, ¿no? Pero por supuesto, es tremendo la represión que se está realizando en Jujuy. Ahora, los abogados defensores presentaron 1,5 centenar de recursos de habeas corpus y no les contestan, es decir, les entregan un legajo de imputación vacío donde la persona detenida es acusada de incitación a la violencia y no hay ninguna explicación. Anda a probar eso, de ¿no? cómo, cuándo, dónde, por qué. Bueno, entre ellos hay una persona que fue denunciada por la pareja del gobernador, por Tulia Snopek. ¿Qué delito cometió? Filmar con su celular un operativo policial de protección de la residencia de Morales y de Tulia Snopek. La abogada Mariana Vargas habló con el enviado del cohete, Juan Alonso, y le dijo que hasta hoy, que fue el día que hablaron, creo que hace 2 días, no sé en dónde está detenida la persona que defiendo, porque la fueron rotando de Palpalá, Alto Comedero, y de allí a una seccional policial, violando todos los derechos y garantías constitucionales. Bueno, el juez en lo penal económico, Rodolfo Fernández, fundamentó la detención. ¿Saben qué le recrimina? ¿Cuál sería el delito? Violencia de género. Violencia de género porque filmó el operativo policial frente a la residencia de Tulia Snopek. No, yo no quiero caer en los lugares comunes, pero cuando yo he estado en Jujuy y he asistido a algunos de los juicios contra Milagro, circulaba entre la gente la idea de que Jujuy era Macondo, el pueblo de García Márquez, de 100 años de soledad, donde todo es posible. Violencia de género por filmar el operativo policial de protección de donde vive Tulia Snopek. Bueno, el gobierno de la provincia también está deteniendo a todas las personas que denunciaron haber sido torturadas. Pues claro, esa es la prueba de que estaban en el lugar de los hechos. Y además Morales ordenó que los hospitales públicos solo atiendan a oficiales y suboficiales de la policía, pero no a sus víctimas. Bueno, el gobierno nacional, solo Guado de Pedro y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala se interesaron por los heridos en la represión. Mencionaba recién José a los 2 pibes que perdieron un ojo por el disparo de las balas de goma, que tienen que agradecer. Uno de ellos es Lian Misael Lamas, porque se interesaron de Pedro y Pietragala. Que estuvo en el lugar, Pietragala.
Sí. Bueno, además hubo un allanamiento a la casa donde cumple su prisión domiciliaria Milagro Sala, y además le realizaron allí un peritaje médico, buscando encontrar elementos que permitan trasladarla a una cárcel común, que es otra obsesión de Morales. Hace muy poco tiempo, un par de meses, murió el hijo de Milagro, de 30 y pico de años, y ahora el que está muy gravemente enfermo es su esposo, el ex corresponsal del diario La Nación, Raúl Noro, que hace unos días fue trasladado desde la clínica donde estaba internado con cuidados paliativos a la casa para que muera allí. Ahora, el gobierno provincial tiene un pedido para que Milagro sea trasladada a la Fundación Favaloro, para que la operen allí, porque tiene un trombo en la pierna que puede agravarse y puede matarla directamente. Sergio Massa fue informado de todos estos hechos, recibió un informe sobre todos estos hechos y respondió con un escueto ok. Rodríguez Larreta también fue informado y no respondió. Massa, digamos, en el último año realizó algunas gestiones discretas por las que obtuvo la libertad o el arresto domiciliario de todos los detenidos de la Tupa, porque Milagro no era la única. Pero Morales fue inflexible respecto de Milagro, porque humillar a Milagro es la base de la gobernabilidad jujeña. Y el viernes Morales reiteró que no piensa indultarla ni va a dar un paso atrás con la nueva Constitución. Escucha un poquito el tono en el que habla Morales, siempre hablando yo hice, yo dije, yo haré, yo. En 2015 fui elegido para gobernar la provincia de Jujuy. Antes que nada, tuve que desmantelar una situación de violencia, corrupción y extorsión sobre los que menos tienen. Literalmente, un estado paralelo que comandaba Milagro Sala con la organización Tupac Amaru. Tuve que resolver primero esa situación para poder generar una gran transformación que hoy vive la provincia de Jujuy. Esa fue una conquista de todo el pueblo jujeño. Logramos grandes objetivos con las energías renovables, con la producción del litio, con el desarrollo turístico, con el proyecto de cannabis con fines medicinales. En un tono que busca emocionar, es gracioso. Se cuenta una cosa horrible con música de violines de fondo. Eso, viste, la musiquita de fondo, es tremendo. Morales no tiene límites, es una persona que no tiene ningún límite, más que el que le puede imponer la movilización popular, por cierto. Publicó los nombres de las personas condenadas por el juez contravencional y las multas que se les exigen. Esto no se hace, ¿viste? Publicó en el boletín oficial los nombres de todos los condenados. Y en uno de los casos, en vez de multa, le impusieron trabajos comunitarios. ¿Por qué? Porque tiene un retraso madurativo. Eso es. Bueno, en esto está Juntos por el Cambio. Este es el candidato a la vicepresidencia de Rodríguez Larreta. Por el otro lado, el viernes el ministro candidato Sergio Massa acusó de extorsión a empresarios del transporte que declararon un lockout alegando que no habían recibido el dinero de los subsidios para pagar los sueldos. Ahora Massa hizo una cosa
inusual. Es decir, acusó a los empresarios de extorsión y dio el nombre de dos grandes empresarios, los que llamó parásitos: Fahijá y Vygotsky. Desmintió que no se haya transferido ese dinero, intimó levantar la medida y convocó para mañana lunes a una mesa de diálogo con sindicalistas y empresarios, a la que también invitó al gobierno porteño. Y por supuesto anunció a las 5 de la tarde que a las 5:30 se levantaba el paro. Es decir, que la gente que de alguna manera se las ingenió para llegar a su trabajo tuviera con qué volver a casa. Massa apeló a una firmeza gestual muy notable. Además, en Massa con Prozac está calmado, sereno, no habla en forma atropellada, habla muy calmo. Evidentemente hay un trabajo sobre el candidato muy interesante, porque el problema de Massa es que hablaba a velocidad de ametralladora, se reía todo el tiempo nerviosamente, tenía una voz muy aguda. Digo, han trabajado esos aspectos. Ahora, esa firmeza gestual no coincide en forma exacta con los datos duros del conflicto. Massa dijo en esa conferencia de prensa que el 80% de los costos del transporte lo aporta el Estado. Ahora, si el Estado pone el 80%, ¿cómo llegas a una situación límite que el ministro describe con tanta elocuencia? Millones de trabajadores que pierden el presentismo. Eso lo arreglaron con una resolución por la cual hay que pagar el presentismo igual, aunque el tipo no haya ido o pierde una cita médica. Es decir, ¿cómo se puede llegar a esa situación si vos pones el 80%? No es... No sé, a mí no me cierra eso. Bueno, hoy Massa se va a juntar con el presidente Alberto Fernández, con la vicepresidenta Cristina Fernández, en Saliqueló, para la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Y también los va a acompañar el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Es muy claro que la gestión es el eje de campaña, porque se vota por el gobierno o contra el gobierno. Y esto lo tienen claro y así lo están realizando, ¿no? Ahora, esta semana Kicillof tuvo una buena noticia con el procesamiento por falso testimonio de un policía del Comahue, Marcos Darío Herrero, que es perito canino, es decir, tiene unos perros que hacen peritajes. Y este perito, Marcos Darío Herrero, había apuntado a la policía bonaerense por la muerte de Facundo Astudillo Castro en 2020. Y además, la justicia le embargó bienes por 800.000 pesos. Hay una investigación de un periodista bahiense, Germán Sasso, que se publicó en el portal La Brújula 24 y en su libro Operación Facundo, que de alguna manera avalan o fundamentan la decisión del juez federal Walter López da Silva, que procesó a Herrero. Y Sasso es un periodista que no tiene mala relación con la policía. En la causa que lleva este juez, declararon dos peritos en, no se rían, odorología forense. A la miércoles. Se llaman Rolando Rosillo y el otro es el comisario Víctor Marcelo Cialle, del área de Sinotécnica de la Subsecretaría de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Qué le parió?
Bueno, los dos dictaminaron que los perros entrenados pueden captar olores de células humanas como máximo hasta 36 horas posterior a su desprendimiento, por lo cual los presuntos hallazgos de Herrero y su perro Yatel eran imposibles. Otro entrenador canino, José Luis Massey, dijo que, bueno, a la intemperie y dependiendo de las condiciones climáticas, y el lapso podría extenderse a 72 horas, pero nunca 3 meses o un año. Perro mágico. Bueno, el juez López da Silva incorporó al expediente copia de la condena contra Herrero en Mendoza por plantar pruebas falsas en una causa por la desaparición de Viviana Luna. En esa causa de Mendoza hubo un fiscal que pidió que se cotejara la actuación del perito allí con otra causa que se seguía contra Herrero por la desaparición de Marcela López en Santa Cruz. Y ¡oh sorpresa! En ambos casos aparecieron restos óseos de un cadáver masculino. Entonces le allanaron la casa en Viedma al perito y empezó a arrojar huesos por encima de la cerca a la casa del vecino. Llovían huesos, tenía un cadáver masculino. En su casa, o sea, tenía el cadáver en su casa. Qué lindo ser vecino de ese señor. Lo cagó huesazos al pobre vecino. Dios mío, qué personaje. Ahora, no es un embaucador muy sofisticado. En Santa Cruz dijo que había descubierto los dólares que guardaba Máximo Kirchner en un galpón del ex marido de Marcela López. Es decir, se investigaba la desaparición de Marcela López. Bueno, entró por allí y llegó a un galpón del ex marido, que obviamente era sospechoso de la desaparición de su ex mujer, y encontró los billetes, los dólares que guardaba Máximo Kirchner. Eran billetes del estanciero. Bueno, en el caso de Astucio Castro, Herrero dijo que su perro Yatel había encontrado el cierre de la mochila de Facundo en la comisaría de Buratovich, es una localidad. Ahora, un policía avispado que le dijo, bueno, vamos a esconderla en otro lugar y que el perro la encuentre de nuevo. Y ahí se fue al mazo. Fingió demencia. Porque era obvio que el perro no iba a encontrar nada. En la comisaría de Origone, que es otra localidad, dijo que el perro encontró un amuleto con una vaquita de San Antonio que Facundo siempre usaba. Ahora, ese dato no fue confirmado ni por la pareja ni por los amigos de Facundo. Dijeron, una vaquita de San Antonio, amuleto. Yo no lo vi nunca. Bueno, 10 meses después, en un patrullero de Bahía Blanca que pasó a 10 kilómetros de donde apareció el cuerpo de Facundo, pues el cuerpo de Facundo apareció. Y la autopsia, los peritajes indican que no había signos de violencia, no había ningún elemento para pensar que había sido asesinado. Bueno, a 10 kilómetros de ese lugar pasó un patrullero de Bahía Blanca. Y entonces el perito Herrero pidió peritarlo con su perro maravilloso, que descubrió una piedra turmalina que usaba Facundo. Él se había estado informando de obviamente qué hacía y qué no hacía Facundo. Ahora se la mostraron a la novia y dijo, sí, él usaba una turmalina, pero no esta, no era negra, era lila. Cambió el color de la piedra. Bueno, en otro patrullero encontró huellas de sangre. Fueron a peritar, no era sangre. No es que no era de Facundo. No era sangre de nadie.
Bueno, Herrero y Yatel acumularon causas en la Patagonia, en San Luis, en Mendoza, en el Gran Buenos Aires y en Córdoba. ¿Cómo sigue trabajando ese hombre? Ahora no creo que siga trabajando. Bueno, así se abortó el falso caso Maldonado, con el que se intentó poner a la defensiva a Kicillof, quien el viernes hizo un acto de campaña en La Matanza, donde entregó patrulleros, acompañado por el intendente Fernando Espinosa y por el ministro de Seguridad, el reaparecido Sergio Berni. El cohete a la Luna Radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.